Bienvenidos todos, que Dios los bendiga ricamente en esta tarde. Vamos a estudiar el tema referente al arresto y juicio de Jesús. Vamos a ir desde Getsemaní, donde estuvimos en el otro estudio, o en el estudio pasado, de Getsemaní hasta el lugar de la calavera, o Gólgota, como dice la Escritura. En el estudio pasado vimos a Jesús bajo una situación de tristeza muy aguda. Y en este tema vamos a entrar a su arresto y a su juicio. No olvidemos que al ir pasando por los puntos de este estudio, debemos ir comprendiendo también, por lo menos, gran parte del porqué de su tristeza. Debemos entender también y saber que Jesús estaba como hombre, se hizo hombre para entrar en el mundo de los pecadores, donde reinaba la muerte, donde reinaba Satanás, donde no había verdad, donde no había justicia, donde no había en lo absoluto lo que conocemos como valores. Y en ese mundo es al que él voluntariamente decidió bajar para poder sacar de entre todo ese terrible mal a los hombres. En eso consiste su obra. Por eso es importante saber esto para entender el porqué de las cosas. Así que a través de este tema vamos a ir viendo cómo todo se va a hacer mal. No esperemos que haya algún proceder justo de parte de los que participan en todo esto. Como punto de partida, tomemos esta escritura que se narra en Hechos capítulo 8 versos 32 y 33. Hablando de aquel etíope que regresaba a su país leyendo estas escrituras después de haber adorado al Dios de Israel en Jerusalén, al cual el Espíritu Santo envió a Felipe, uno de sus evangelistas, para que hablara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted ya sabe la historia que está en el entorno de esta escritura. El caso de aquel etíope, cómo se bautizó después de haber entendido lo que Felipe le explicó. Pero lo que queremos tomar de aquí es la parte que dice: como oveja al matadero fue llevado. A partir de su arresto desde Getsemaní hasta la cruz, así fue llevado Jesús. Da el ejemplo de un cordero que es llevado al matadero. Así él no abrió su boca. Y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Aún el castigo de nuestra paz fue sobre él. El ejemplo que tenemos es conmovedor.
cómo el Señor pudo sostenerse en esta actitud de silencio. Aquí lo que se pone de manifiesto es el gran amor que Él tenía por nosotros. Esa fue la razón de toda su resistencia y de toda su fidelidad. Para Él, después de aquella tristeza y de las oraciones elevadas a su Padre, cuya respuesta fue un ángel enviado por Dios para fortalecerle, fue tomado preso, como lo vamos a ver, pero a partir de aquí, hasta que lleguemos a la calavera, fue una noche de torturas, fue una noche de humillaciones y fue una noche de falsas acusaciones. Fue terrible. Esa noche fue terrible para nuestro Señor y Salvador. Murió con muerte de cruz. Eso no nada más es un decir muerte de cruz. En su tiempo, porque actualmente esto está fuera de toda pena de muerte en el mundo, pero en aquel tiempo era en algunos países lo usual. Muerte de cruz era la más dolorosa, la más vergonzosa y la más humillante. Dicen por ahí algunos historiadores que utilizaban este método para que la persona tardara más tiempo en morir. Hubo crucifixiones en masa, según la historia, donde llegaron a crucificar cientos y hasta miles de personas. En los tiempos de Jesús, el imperio hacía este tipo de ejecuciones, pero solo a los esclavos y a los más viles criminales de su tiempo. E incluso dice la historia que por el único hecho de ser ciudadanos romanos, no morían en muerte de cruz. Solo los esclavos y también los más criminales. Dicen que algunos de los más resistentes de los hombres que eran crucificados duraban hasta 4 años para morir, 4 días para morir. Porque era una muerte lenta, muy dolorosa. La más vergonzosa porque incluso los desnudaban para crucificarlos, y la más humillante. Así murió Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El arresto de Jesús fue de la siguiente manera, por aquí empezamos. Llegó una gran cantidad de gente a Getsemaní para arrestarle y lo arrestaron, pero fue un arresto ilegal, fuera de toda justicia, completamente ilegal. Fue un arresto cruel, despiadado y hecho con engaño. Mire usted lo que dice Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Vea usted el tipo de autoridad y cómo procedían los responsables de aplicar la justicia en el pueblo. ¿Cómo procedían los responsables de que se supiera la verdad de las cosas en la nación? Los responsables de la enseñanza que Dios había depositado en sus manos.
reunidos en consejo en la casa del príncipe de Israel, el sumo sacerdote Caifás, pero planeando prender a Jesús con engaño y matarle, fuera completamente de todo derecho, fuera de toda ley. Qué contrariedad, ¿verdad? En estos hombres. Jesús, el hombre más justo, más santo, es arrestado como el más peligroso criminal. Qué terrible. Porque fue una gran multitud de gente a detenerlo. Y gente armada. Aquí está. Lucas 22, 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo que fueron a arrestarle, que habían venido contra él. Ahora, aclaremos esto. Los principales sacerdotes y los guardas del templo, no era su función andar buscando aparentemente delincuentes para enjuiciarlos, y menos allá en el monte de los olivos donde estaba Getsemaní. Sus funciones eran otras, estaban en el templo. Pero ven ustedes cómo se van haciendo las cosas, todo completamente fuera de la ley. De noche, la ley no les prohibía a los ciudadanos que fueran al campo a hacer oraciones, ni de noche. Jesús está con sus discípulos. Él no está infringiendo ninguna ley. Pero ahí van porque ellos están haciendo las cosas ocultamente. Eso es ilegal. A lo que el Señor les pregunta, como contra un ladrón habéis sido o habéis salido con espadas y palos. Ese es el reflejo del más perverso y cruel sentimiento de estos gobernantes en la decisión que hicieron para prender a Jesús, pero para matarle. Fueron por él con engaño, porque Judas Iscariote así lo hizo también para llevarlos al lugar. Y se presentaron muchísima gente contra él, pero con espadas y palos, como si se tratase de un ladrón o de un criminal muy, pero muy peligroso. Pudieron haber arrestado a Jesús legalmente, pero ¿saben qué? No lo hicieron porque no era su forma de vivir ni de hacer sus obras. Ellos no estaban acostumbrados a hacer las cosas bien, porque como les dije en el principio, estamos en un mundo de muerte, un mundo de tinieblas, un mundo de pecado, un mundo de injusticia, un mundo cruel. Ahí está siendo juzgado y arrestado Jesús. Él les dijo en el 22 de Lucas, verso 53, estando con vosotros, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora. Esa es su manera de vivir de ellos. Así usan su tiempo. Para ellos el tiempo de hacer el mal siempre estaba puesto o dispuesto. Es la potestad de las tinieblas las que los dirigen o las dirigían. Él dijo, estuve con vosotros cada día en el templo. ¿Saben una cosa? Recuerden, él viene de Betania, capítulo 11 de Juan. Ahí había resucitado a Lázaro. En el capítulo 12 se presenta a Jerusalén. Y muchísima gente viene a Jerusalén, no solo por
oír a Jesús, ver a Jesús, aprender a Jesús, o oírlo decir algo equivocado para acusarle, pero también andaban detrás de Esteban, el que había sido, perdón, detrás de Lázaro, el que había sido resucitado, para matarlo, porque por causa de él, todo mundo estaba creyendo en Jesucristo. Qué gran maldad, ¿verdad? Haber resucitado a un muerto. Pues no, para el que está en el camino del bien, no, esa es una gran obra de amor. Pero para el que está en el camino del mal, eso está mal. El Señor les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no me prendisteis. ¿Lo pudieron haber hecho? Si hubiera sido justa esta gente, estos gobernantes, ahí tenían la oportunidad. Y luego dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Por eso han venido. Ya se ha llegado el tiempo y ahora sí ustedes tienen en su corazón esa disposición de arrestarme injustamente. Y lo arrestaron. Y se lo llevaron preso. Y luego lo van a enjuiciar. El juicio que le van a hacer a Jesús es completamente injusto. Es falso y es malo tanto como el propio arresto que acaban de hacer. Mateo escribe en el 26:57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ahí donde habían tomado el consejo, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio, que es toda la corte judía, que podía hacer juicios importantes. Pero noten ustedes, todo el concilio buscaban otra vez falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Después de haberlo arrestado injustamente, lo traen preso a la casa del sumo sacerdote y allí donde deben de poner a la luz todas las pruebas en las que ellos están fundando su proceder, o por qué no decirlo, el desahogo de las pruebas, no hace nada. Eso sería lo legal, de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley. Pero no hace nada porque ¿qué pruebas presentan? No tienen. Pero sí buscan otra vez falso testimonio contra Jesús para prenderle o entregarle a la muerte. Esto a los romanos. Ellos no tienen ninguna razón para sentenciarle a muerte o para aplicarle la pena capital. Pero tampoco los romanos lo van a encontrar. Pero estos están terriblemente decididos a que Jesús sea crucificado, aunque todo sea en falso, aunque todo sea injusto. Después de decir aquí que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, no lo hallaron. Eso dice el 60. Aun cuando muchos testigos falsos se presentaban, pero no encontraron nada. Así, buscando cómo enlazar la situación para condenarle a la muerte, no encontraron forma. Y dice, las autoridades judías no encontraron forma de inculpar a Jesús para matarlo y le entregaron ilícitamente a las autoridades de Roma. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús es inocente, no ha hecho ninguna mala obra, ningún mal ni contra los judíos ni contra los romanos, pero los judíos le fabricaron dos delitos, como uno contra los judíos y otro contra los romanos, para que el gobernador pudiera juzgarlo. Dice aquí, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación primero. Esa es una mentira. Pervierte a la nación. Es una acusación muy fuerte. Es un delito grave. Pero deben demostrar los testigos o las pruebas de esta acusación. Pero simplemente es una falsa acusación. Lo segundo es la parte que sigue de la escritura, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tampoco esto es verdad. Nunca Jesús ha prohibido darle tributo a César, nunca. Pero esos fueron los argumentos que le presentaron a Pilato, el gobernador romano, para que lo juzgara sobre esto. Y así empezó el juicio por Pilato. Pilato dijo que Jesús no había cometido ningún delito para matarlo. Cuando Pilato escuchó que dijeron Galilea, él lo remitió a Herodes, porque era territorio de Herodes, y lo mandó a Herodes, que estaba también ahí en la ciudad, y habiéndolo aquel analizado, dice: ningún delito digno de muerte hallo en este hombre. Y lo regresó a Pilato. Ninguno de los dos, ni Herodes ni Pilato, encontraron de ninguna manera delito alguno en Jesús para que fuera llevado a la muerte. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Después de esto, los judíos optaron por chantajear a Pilato. Ya que no les funcionaba de esta manera, entonces lo quisieron chantajear. Y dijeron: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. No eres amigo de César. Ahí está el chantaje. Y Pilato se inclinó a sus intereses personales y entregó a Jesús a la muerte injustamente. Es decir, vio amenazado sus intereses, que podían llegar a César, tener una repercusión negativa para él, ser cesado y perder todos sus privilegios de gobernador, y prefirió mejor, aún sabiendo que Jesús era inocente y que por envidia los judíos lo habían entregado, aún sabiendo esto y habiendo declarado que era inocente, esto no lo toleró. Él hizo una mala decisión. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren nada más, habiendo azotado a Jesús. ¿Con qué derecho lo azotó? ¿En qué ley se fundamentó para darle de azotes a Jesús? Todavía no es procesado a juicio, es decir, todavía no se agotan las cosas que se le están presentando a Jesús. Todavía no hay pruebas, todavía no hay nada. Y ya lo azotó. ¿Saben que también los judíos lo azotaron? En una ocasión, yo recuerdo en Juan
18:23, que le pegaron a Jesús porque les explicó algunas cosas y él les dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Como que era costumbre, ¿no? Entre ellos de hacer estas cosas tan arbitrariamente. Oh, pero solían presentarse como muy apegados a derecho, como muy protectores de la ley. Pero hacían todo lo contrario. Dice el comentario que sigue, Pilato se inclinó a sus intereses personales y entregó a Jesús a la muerte injustamente. En Mateo 27:26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Un arresto ilegal, un juicio sin testigos y sin pruebas, torturas y muerte fuera de toda ley, fuera de toda justicia. Así es como trataron a Jesús. Pero más adelante vamos a ver las razones por qué hicieron esto. Jesús es escarnecido, es flagelado y es torturado. Sin pruebas, sin nada que autorizar a las autoridades para proceder de esta manera. La guardia del templo y los soldados romanos lo escarnecieron como a un criminal. Vamos a ver nada más brevemente estos 3 puntos. Y aquí es donde recae gran parte del sufrimiento de Jesús. Acuérdense que todo esto lo ha venido a vivir después de la oración en Getsemaní. Después de aquello que ya estudiamos en el estudio pasado, que fue tremendamente doloroso para él y cuya obediencia fue perfeccionada. Y a partir de allí el Señor va a llevar las cosas hasta el final, porque así ha tenido que hacer. Dice Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados, todos los que correspondían al pretorio, que es ahí una zona donde estaban los soldados del gobernador. Y le vistieron de púrpura, una acción por demás terrible, humillante. Era una burla. Lo están ridiculizando. Y poniéndole una corona tejida de espinas. El 18 dice, y comenzaron luego a saludarle. Y en el saludo hacían esto, salve, Rey de los judíos. Completamente un agravio muy fuerte hecho a la dignidad de Jesús. Burlándose, ese es el escarnio. Burlándose de él. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas, miren nada más, puestos de rodillas, le hacían reverencia. Es muy difícil soportar una situación así. Pero el Señor la soportó. Él lo vivió completamente y en carne propia.
Después del escarnio que le hicieron, que es toda esta parte, yo estoy poniendo solamente poquita información porque es mucha. Los 4 escritores del Evangelio narran estas cosas. Usted puede analizar cada escritor y se va a dar cuenta porque unos aclaran más que otros los eventos. Lo flagelaron. Mire, yo he puesto esta figura ahí para tener una idea cómo es que Cristo fue flagelado. Pilato dice, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, aquel criminal, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Sin algún derecho o fundamento legal, el gobernador romano mandó azotarle. En eso consiste la flagelación. El látigo de los soldados de Roma, aquí hay una figurita, era así. Esas bolitas que estaban construidas según de madera tenían ahí unos pedazos de hueso, algo otros dicen que eran de acero, como unos garfios, como unos ganchitos o picos agudos, para que al tener el contacto de la carne con el cuerpo, la abrieran, para que se desangrara y para que causara mucho dolor. Ese era el tipo de látigo que en ocasiones, usaban los romanos, pero hay otro. Este con más brazos. Este tiene 6 y aquel tiene nada más 2. Pero hacían la misma función. Esa es la flagelación. Lo azotaron los soldados. Ahora, permítame decirle, cuando leemos en el Nuevo Testamento estas cosas, de alguna razón o por alguna razón, es que no es lo mismo haber estado ahí o por lo menos ir ahí, tener a la vista la situación clara donde sucedieron las cosas. No es lo mismo leyéndolo en lenguaje escrito. Hay cosas que están muy lejos de lo que realmente corresponde. Entonces, los soldados no daban golpecitos, no daban latigacitos. Ellos dejaban caer toda su fuerza y estaban adiestrados los soldados romanos para estos trabajos. Era su trabajo. Eran crueles, despiadados y trataban a la persona, ¿por qué no decirlo?, descargando en él cierto grado de odio, de coraje, porque lo estaban tratando, según ellos, o estaban tratando con un criminal, no con una persona justa, no con una persona cualquiera. Para ellos era un criminal y es el caso como tomaron a Jesús. Como a un criminal lo arrestaron y como a un criminal lo acusaron y como a un criminal lo juzgaron. Entonces Pilato decidió o sentenció a Jesús a la muerte. Antes de ello lo azotó. Sus soldados lo azotaron. Pero también lo torturaron. ¿Qué significa esto? Dice el 26-27 de Mateo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros de bofetadas. Puñetazos y bofetadas son cosas diferentes, pero ambos golpes van a la cara. Puñetazos, otra vez. Estos fueron dados por soldados, por el ejército, no por un hombre normal, no por una mujer. Tampoco fueron cachetaditas, fueron puñetazos. Y vea usted el instrumento que usaban los soldados. Ahí tenemos 5 representaciones
una especie de manoplas que ellos usaban en su puño para dar puñetazos. Imagínense un soldado bien instruido dándole puñetazos con este fierro. ¿Cómo le habrá quedado el rostro? ¿Cómo le habrá dejado la nariz? ¿Habrá roto el tabique? ¿Habrá causado mucho desfiguro en el rostro del Señor? Pues Isaías dice que fue desfigurado su rostro. También Zacarías dice, ¿qué heridas son esas que traes en tus manos, en tus pies? Y el mismo profeta contesta ahí, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Qué terrible. De verdad, qué terrible. Ese es Jesús. Llevado o sacado de Getsemaní después de haber orado por tanta tristeza. Enfrentó inmediatamente lo que seguía. Un arresto criminal, un arresto cruel, despiadado, fundado en el engaño. Es trasladado a las autoridades judías y no encuentran nada, ninguna razón para matarle o para llevarle a la muerte. Buscan desesperadamente testigos falsos para ejecutarlo y no lo encuentran. Lo pasan a la autoridad de Roma y ésta tampoco encuentra razón para llevarle a la muerte. Y están ante un dilema. Finalmente, como he puesto ahí, optan por el chantaje. Y esta fue una parte débil de Pilato, el cual sentenció que se entregara como ellos lo querían para que fuera entregado, para que fuera llevado a la muerte. Pero por todas estas cosas pasó el Señor. Y yo no estoy utilizando todos los datos, toda la información. Simplemente estoy sacando puntos, presentando puntos de lo que se le hizo. Pero hay muchas más escrituras que podemos leer para entender más de estas cosas. Jesús es sentenciado a muerte. Fue sentenciado a muerte sin delito alguno, solo por la envidia de los gobernantes de Israel y por los intereses de un gobernador romano. Esa es la realidad. Fue sentenciado a que muriera sin haber en él ningún delito. Solamente la envidia de los gobernantes y también que el gobernador tuvo miedo en perder sus intereses. Muerte de cruz, como ya lo decía, en la que solamente en el Imperio Romano solamente se les aplicaba a esclavos y a los más viles criminales de la tierra. Eso es lo que hacía ese imperio. Pero ¿por qué tiene que morir Jesús así? Él no ha hecho ningún crimen. Israel no lo puede matar. Y si hubiera encontrado algo digno para ejecutar o sentenciar la muerte en Jesús, habría sido por lapidación, es decir, apedrearlo. Pero lo pasaron a Roma y Roma aplicó su método que usaba, la crucifixión. Y es por eso que fue condenado a muerte y muerte de cruz. Como dije, la más dolorosa, la más cruel
Yo creo que a través de los años, de los miles de años, no ha existido un método comparable a este para dar muerte a los hombres. Hace un tiempo leí que ni siquiera la forma de quemar vivos a los criminales era tan cruel como esta. Esta era muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa. Y lo que se prolongaba para morir era terrible. Además de la vergüenza, porque ahí solo iban, como dije, los más viles criminales. Así murió Jesús. Pero como ya mencioné, qué contrariedad. El hombre más justo, el hombre más santo, el hombre más humano que ha conocido el mundo, el hombre más limpio, lo mataron de esta manera. Qué contrariedad. Pilato les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ellos pedían que se le matara de esta manera, muerte de cruz. A Pilato, como puse aquí, le interesaba más su puesto en el gobierno que la inocencia de Jesús. Esto es una lástima, es una vergüenza, es una pena. A lo mejor en algunas personas lo que voy a decir siente incomodidad o causa incomodidad. Pero estamos frente a la verdad y debemos aprender y hablar la verdad. Pilato se inclinó a sus intereses. ¿Y saben por qué el día de hoy hay tanta división entre la gente que profesa el Evangelio? ¿Saben por qué han dividido en tantos miles de pedazos la verdad de Jesucristo? Porque cada grupo dice tener la verdad. Son muchísimas religiones y muchos divididos entre sí. Hay por lo menos 2 grandes grupos religiosos en el mundo nuestro, en el que yo conozco que hay más de 35 divisiones internas. Y la mayoría de los grupos religiosos tienen divisiones internas. No todos creen lo mismo. No todos profesan lo mismo. Pero el punto que estoy aclarando aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Siendo realistas y hablando la verdad, porque muchas de las personas que practican según el Evangelio en estos grupos protegen y defienden más sus propios intereses que la verdad. La verdad la ponen a un lado. Que la Biblia dice esto o aquello, oh sí, pero yo creo esto. Porque los que tengo sobre mí, los que a mí me mandan, creen esto. Y yo debo creer como ellos, aunque sé que no es la verdad. Pero si voy en contra, corro el peligro de ser desechado, o si económicamente recibo algún beneficio, se me puede quitar. Y así entendemos y encontramos las cosas en esta tierra. Solo protegiendo mucha gente que dirige en los ámbitos religiosos, protegiendo nada más sus intereses, sin importarle que la verdad no esté allí, que no la conozcan, sin importarle la salvación de las almas. Qué duro, qué malo, qué terrible proceder. Que no ocurra entre nosotros nunca algo semejante. Pilato, como dije, sentenció en favor de sus intereses, entregando a Jesús a la muerte. Dice Juan 19:12,
Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo aquel que se hace rey, a César se opone. Y esto fue suficiente para que Pilato se rindiera. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Hasta ahí llegó Pilato, se dobló, ya no sostuvo más. Jesús es llevado al lugar de la calavera para ser sacrificado o crucificado. Juan 19:16 dice que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando la cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota. A Jesús no le hizo justicia. A Jesús no se le hizo justicia, aunque los hombres hayan pensado lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? Creo que los gobernantes, aún con su mal proceder que ya hemos visto, creían estar haciendo lo correcto. Creían estar llevando a la muerte a un engañador, a una persona que le hizo mucho daño a su gente porque los estaba, según, apartando de la ley que por siglos, según ellos, se les había dado. Pensaban estar haciendo bien. Creo que hasta pensaban que Dios estaba agradando mucho de su proceder. Pero no se le estaba haciendo realmente justicia, aunque ellos hayan creído las cosas así. En el libro de los Hechos, donde leía también el etíope que ya inicialmente vimos, que iba leyendo Isaías 53, aquí dice: en su humillación no se le hizo justicia. A todo lo que les he venido presentando se refiere al estado al que el profeta dice esto, además en la cruz. En su humillación no se le hizo justicia. Nada, absolutamente nada de lo que hemos visto ha tenido algún grado de justicia. Nada. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cristo hizo un sacrificio perfecto más allá del entender humano. Aquí voy a explicar un poco. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los impíos, con los pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque noten ustedes, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca. Jamás. Un sacrificio perfecto. ¿Por qué puse yo en el punto 2 más allá del entender humano? ¿Por qué cree? Aquí encontramos el meollo, el desenlace de todo lo que acabamos de estudiar. Aquí encontramos el porqué de Getsemaní, tanta tristeza. ¿Por qué las súplicas a su padre? ¿Por qué todo esto del arresto y del juicio ilegal, injusto? Y aún el porqué de la cruz, que va a venir en el otro estudio. Jesús, el Hijo de Dios, en este mundo, el único hombre que conoce realmente a fondo la verdad, que conoce a Dios, que conoce la vida, que conoce la luz, el conocimiento de Dios, que conoce a los hombres, que conoce todo. Y está en la condición de hombre. ¿Por qué? Porque era necesario bajar hasta esa terrible realidad, condición humana, caída en el pecado,
para poderlos ayudar, para poderlos sacar. Por eso se dispuso entre los malos, entre los impíos, morir, su sepultura. A eso se refirió. Con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nunca hizo pecado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué Jehová quiso quebrantarlo? ¿Y por qué lo sujetó a ese tipo de muerte y a ese padecimiento? No hubo, no hay ni habrá una ley que sustente lo que hicieron con Jesús. Dios permitió que su Hijo sufriera tan terrible maldad por los pecadores. En Hebreos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Ven ustedes? Para que el escritor dice ahí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero es necesario entender por qué Jesús murió en un mundo de muerte, en un mundo de pecado, en un mundo donde a nadie le importa la verdad, a nadie le importa la justicia, a nadie le importa Dios, a nadie le importa la vida, a nadie le importa cosa buena alguna, nada, solo saben hacer el mal. Y los más dedicados de la ley, los más conocedores de la ley, están terriblemente hundidos en su pecado y en su maldad, haciendo planes engañosos para matar a Jesús. Todo está perdido. Todo el mundo está bajo la muerte. Y como dice la Escritura, y bajo la sombra de la muerte. Todo. Aquí es donde les decía que está el meollo. En el puntito que acabamos de dejar atrás y en esto. A ese mundo vino Jesús. Pero él sabía cómo estaba todo y sabe. Pero nosotros no, y estamos aquí para aprenderlo. ¿Por qué murió de esa manera? Porque así estaba el mundo. Y él todo lo que hizo fue bajar hasta ese mundo, al mundo de muertos, al mundo de criminales, al mundo de gente despiadada, gente perversa, gente depravada y degenerada. No para condenarle, sino para rescatarle, para salvarle. Era la única manera de ayudarlos. Un mundo que fue criado con planes muy diferentes para que toda la tierra fuera llena con hombres hechos y nacidos conforme a la imagen y semejanza de su Creador. Pero que ahora, como dice el profeta, es una generación de malignos. Que ahora el mismo Juan el Bautista y el mismo Señor dice, generación de víboras, serpientes. Los que hablan de esta manera no están siendo exagerados, están diciendo la verdad. Y no por odio a la gente, no por desecharlos, sino porque esa es la terrible realidad que ha hecho tanto daño a la humanidad y hay que sacarlos de ahí. Miren nada más, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí vienen otras escrituras. Cuán grande es Dios y cuán glorioso. Permítame un momentito. Cuán glorioso
su Hijo Jesucristo. ¿Por qué digo esto? En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo nos salva de la ignorancia, de Dios y del mal. Lo voy a juntar todo esto y se los voy a explicar. Primeramente, lo que Mateo escribe se había profetizado. Este nada más es un versículo, pero son más los que citó Mateo. Hablando de la región de Zabulón, una región por la zona de Galilea, donde mayoritariamente eran gentiles los ciudadanos de aquella época. El profeta dijo, el pueblo asentado o que vive en tinieblas vio gran luz. Ese es el mundo. Yo les puedo decir libremente, no solamente los que vivían en la región de Zabulón. Ese es el mundo en términos totales. Que haya por ahí 1 o 2 personas que no viven de acuerdo a todo el mundo, es obvio. Pero lo que es en sí el grueso de la sociedad mundial, esa es su vida. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál luz? Jesucristo. Por eso dije, hay una gran diferencia. Jesucristo, como lo va a decir más adelante, es la luz. Es el conocimiento de Dios. Es la verdad. Es la vida. Él es todo lo que en este mundo se necesita, que para ese tiempo no había nada. Todos inclinados y dirigidos por la muerte, por el pecado, por la maldad. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz les resplandeció. Gracias a Dios. Hablando de la llegada de Jesús. Esa es la sociedad a la que Cristo vino. Y esa es la sociedad sin Cristo el día de hoy. Así vive la gente que no está en Cristo Jesús. Por lo que todo ser viviente, todo ser humano, en lugar de disgustarse porque se le dicen estas cosas, debería de con humildad poner atención y ver que esto es cierto. Y ver que no se necesita ser muy intelectual ni tener mucho estudio para entender las cosas. La Biblia dice que el que mal anda, mal va a terminar, y que las obras de muerte siempre llevarán al mal. Y el que anda en la luz siempre disfrutará del bien. No se necesita ser muy intelectual para entender esto. Si usted sabe que la vida que lleva sin Cristo, o aparentemente con una poca de idea o de conocimiento, de oídas acerca de Dios y de Cristo Jesús, si es así, está bien, pero no es todo. Es necesario ir hasta Jesucristo. El Evangelio, yo acostumbro decir así, el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo en su oración de Juan 17, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Pero nunca Jesús anduvo diciendo un título para referirse a su Padre. Nunca dijo, Jehová es el nombre de mi Padre y es el nombre que todos ustedes deben de aprender. No, Él dijo, he manifestado tu nombre, y lo manifestó. Él vino a dar a conocer al Padre y lo dio. Entonces, ¿a qué se refiere? Jesús dio a conocer el carácter de su Padre, la personalidad de su Padre. Eso dio a conocer. Y las páginas del Nuevo Testamento nos dan a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús?
cómo es, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, cómo siente, cómo vive. Todo está claramente dicho en las páginas del Evangelio. Entonces, es lo que todo mundo debe hacer. Mi consejo es, usted que todavía vive y que todavía tiene la forma de entender bien las cosas, aprovéchelo. Busque a Jesucristo. Lea el libro de los Hechos. Ahí va a encontrar cómo puede usted ser miembro de la iglesia única de nuestro Señor Jesucristo. Haga lo mismo lo que hicieron en ese tiempo, en el primer siglo, los hombres. Y esté seguro que usted va haciendo lo correcto. Las cartas del Nuevo Testamento es la doctrina que debe de saber todo aquel que viene a Cristo para que sepa cómo debe vivir la vida en Cristo Jesús. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? Y así esperar segura y confiadamente la venida de nuestro Señor Jesucristo o que Él nos llame. Una de dos, pasar a su presencia. Pero tenga en cuenta que lo que estamos leyendo en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El mundo que está ahora sin Cristo sigue asentado en tinieblas. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero si usted sigue ahí, haga de cuenta que ya 2000 años aproximadamente que se cumplió esta escritura y todavía para usted sigue existiendo esas regiones de sombra y de muerte en su vida. ¿Por qué? Por la ignorancia de Dios. Porque no conoce cuál es la voluntad de Dios. No conoce qué es lo que Dios ha hecho para salvarlo a usted. No conoce el futuro que Dios ha preparado y ha prometido para los que creen en su Hijo Jesucristo. No conoce nada de estas cosas. Entonces, apúrese, hágalo. Ya no esté pensando como mucha de la gente con la que yo hablo cuando les presento el Evangelio. Me dicen, no, yo no creo en la religión porque la religión manipula, esclaviza. Y yo les digo, ustedes están en lo cierto. La religión sí esclaviza y manipula y hace muchísimas cosas indebidas con los hombres. Pero el Evangelio no es una religión. Dios no es una religión. Dios es Dios, el creador y el dador de la vida, el que nos sustenta y nos da todo en este mundo. No es una religión. Y las religiones sí hacen todas esas cosas equivocadas. El Evangelio no. El Evangelio ni esclaviza, ni manipula, ni cosa por el estilo. El Evangelio libera al hombre de la ignorancia. Le pone en libertad, porque lo pone en la luz y lo pone en el conocimiento correcto, en el conocimiento de Dios. Eso es lo que la persona debe saber. Aprender a hacer la diferencia y a saber que no es lo mismo. Cuando estamos hablando de una religión, no estamos hablando de Dios, menos del Dios verdadero. Esa es otra cosa. El mundo está lleno de religiones y está lleno de esclavitud y de pecado. Pero en Dios las cosas son diferentes. Bueno, el verso 9 de Juan 1 dice el punto B, Cristo nos salva de la ignorancia de Dios y del mal. Yo puse escasamente estas pocas palabras ahí porque no hay mucho espacio, pero mire el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, presentando de manera introductoria Juan a Cristo Jesús. Venía a este mundo y vino a este mundo y él personalmente dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel, el conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el conocimiento del Evangelio verdadero, no de doctrinas de hombres, el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento de cómo puedo yo ser salvo y cómo puedo mantenerme libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Todo esto en la Escritura, en el Nuevo Testamento, lo podemos aprender, lo podemos encontrar.
Por eso puse allí, Cristo nos salva de la ignorancia de Dios. Como ya lo dije, una religión no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando uno habla en esos términos, claramente está diciendo que ignora estas cosas. Entonces, es así. Ahora, veámoslo de esta manera todo. Si todo el mundo vive bajo la región de sombras y muerte, y todo el mundo vive en tinieblas, porque la escritura ahí mismo en Juan donde estamos dice también, la luz en las tinieblas resplandece, pero no prevalecieron las tinieblas contra la luz. Jesús, la luz del mundo, resucitó de los muertos y Él es la luz en este mundo, la luz eterna, que nadie jamás va a poder apagar. Y nosotros tenemos, entre tanto que el mundo sigue su curso, la oportunidad de conocer estas cosas. A lo que yo le invito a que lo haga cuanto antes. Busque a Cristo, acepte a Cristo. No importa donde usted viva, no importa su condición que sea. El evangelio, la salvación, el conocimiento de Dios es para todos. No espere conocer a Dios y que Dios lo reciba a usted después que muera. Eso no es verdad. Si uno no conoce a Dios aquí donde Él se ha dado a conocer en Cristo Jesús, ya no hay manera de conocerlo. Aquí es donde el pecado está haciendo tanto daño a los seres humanos, pero aquí también es donde Cristo entró a esa condición del pecado y lo destruyó. Ahora ve, Cristo tuvo que descender y vivir entre los pecadores, morir entre los pecadores, hacerse hombre, hacerse como un pecador sin serlo, hacerse como uno que vivía en las sombras de muerte sin estar ahí, a ver, hacerse como si, y lo mataron como un criminal peligroso, así lo creyeron y así lo mataron. ¿Por qué? Porque es todo lo que ellos conocían. Así es lo que ellos hacen porque así lo conocen. Nunca iban a conocer a Jesús como lo que es y no le iban a hacer justicia. Por eso la escritura también leímos, en su humillación no se le hizo justicia. Pues ¿quién se le iba a hacer? ¿A quién ir? Cuando aquel le dijo, dinos, te conjuro por el Dios viviente, dinos, ¿quién eres? ¿Qué dijo él? Si se los digo, no van a creer. ¿Qué caso tiene? Cuando un mundo está así, cerrado, sellado, como quien dice, por el pecado, por la maldad, y alguien necesita justicia, ¿a quién puede ir que le haga justicia? ¿A quién puede ir a llevar su queja? No hay nada. Lea el capítulo 59 de Isaías y se va a dar cuenta. La justicia se detuvo lejos. La verdad se quedó en la plaza. No hay quien clame por verdad, no hay quien clame por justicia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad. Y por esta razón es que a Jesús le hicieron todo lo que le hicieron. Está claro que no podía haber leído de otra manera. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque ese es el mundo en que Él vino a salvar. Y por eso sufrió todo lo que sufrió. Jehová permitió que así fuera. ¿Por qué? Por amor, por misericordia. Aunque era terrible el estado de muerte en que estaban los hombres, así permitió que fuera su Hijo para que nos sacara de allí, para salvarnos. Qué grande es Dios, qué grande y glorioso es su Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre. Nos vemos la próxima, si Dios nos lo permite, para hablar de la crucifixión. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.